Bien, vamos a abordar otra de las aristas en relación a la emergencia sanitaria que vive nuestro país, en particular lo que tiene relación con el número de camas disponibles. Desde el Ministerio han pedido aumentar la disponibilidad de camas en el sector público y privado en 30% por el alza de contagios. Bueno, queremos hablar del tema junto a Juan Pedro Rojas, jefe técnico de urgencias de la Clínica Alemana. Gracias por el contacto, muy amable. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Frecia. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Gracias por conversar con nosotros. Juan Pedro, bueno, esta situación llega en un momento de mucho estrés ya desde el punto de vista de la disponibilidad de camas debido al aumento de contagios. Hoy día veíamos más de 2.600 personas que están en UCI contagiadas con COVID-19. ¿Qué capacidad existe efectivamente de cumplir con esta meta de aumentar en un 30%, Juan Pedro? Mira, es difícil. El sistema está muy estresado. Como tú dices, hay un aumento de la necesidad de las camas. De ahí surge la solicitud del aumento, que es un aumento grande el que se está pidiendo. La única manera de tener un aumento de esa envergadura es cambiando camas no COVID, camas críticas no COVID, por camas críticas COVID. Y eso es muy difícil, digamos, porque tenemos un gran número de pacientes no COVID críticos y todavía tenemos mucha consulta no COVID en los servicios de urgencia. De ahí también que debe surgir un llamado a que las personas no tomen conductas de riesgo, no hagan deportes de riesgo, no se expongan a situaciones que puedan conllevar una necesidad de hospitalización por una patología que sea distinta a COVID. El sistema está muy estresado y no solo con los pacientes COVID, que son la inmensa mayoría, pero la única manera de pasar y de dar una respuesta con este aumento de camas es cambiando las camas no COVID por camas COVID en cuanto a camas críticas. Y la única manera de hacer eso es bajar el número de hospitalización o bajar el número de requerimiento de pacientes críticos no COVID. ¿Y eso cómo en la práctica se puede ir logrando a medida que se va exigiendo más al personal sanitario? Le pregunto porque hablaban también de convertir muchas camas pediátricas. ¿Eso sigue en pie? ¿Y qué se ha sumado para poder hacer esta reconversión que entendemos se ha hecho más difícil por el personal de salud precisamente? Mira, el tema del personal de salud es un tremendo tema, porque tú cuando hablas de personal de salud no hablas solo de médico, hablas de enfermera, hablas de técnico de enfermería, de estafeta. Hay toda una cadena que presta los servicios de atención a los pacientes. Y tenemos un personal que está cansado, que viene un año de trabajo muy duro, que se enferma también y que también ha generado un aumento del número de licencias. Y además, y eso conlleva, digamos, la dificultad en abrir más camas. El abrir camas implica recursos humanos, no solo la disposición de una cama, no solo un monitor, no solo un ventilador mecánico. Lo que más topamos hoy en día para abrir más camas es justamente en el recurso humano. Ahora, Juan Pedro, desde el punto de vista de la ocupación de pacientes no COVID, ¿de qué forma se puede ir aligerando esa capacidad? Usted ya mencionaba las conductas preventivas, ¿no? De riesgo o asociadas a riesgo por parte de las actividades de todos nosotros, pero de aquellos que ya están, por ejemplo, en esa situación o programados para una intervención que requiera una cama UCI. Se lo pregunto porque además viene todo un arrastre, digamos, entre comillas, de pacientes que quizás postergaron cirugías o que postergaron ciertas intervenciones desde el año pasado. Sí, sin duda que hay mucho paciente que vio postergadas sus resoluciones de salud. Ahora nos deberíamos enfocar en todo aquello que no sea diferible. Todo lo que se pueda suspender debiese ser suspendido. Las cirugías que son, sobre todo cirugías que son muy complejas, que la recuperación necesitan camas de intensivo, esas camas, esa cirugía o esos procedimientos, si son postergables, debiesen ser postergados. Las necesidades de los pacientes oncológicos, cirugías de urgencia, ese es un contexto que es impostergable. Pero todas las demás cirugías debiese haber una disminución de todas ellas para poder justamente pasar de camas no COVID a camas COVID y así poder dar una respuesta sanitaria frente a esta segunda ola que nos tiene muy complicado. Juan Pedro, en la ocupación de camas,
¿cuál es el rango de edad que se está registrando ahora en el caso de la clínica alemana? Mira, se ha venido comentando hace ya un par de semanas justamente este concepto de la baja en la edad de los pacientes. Sí, por eso pregunto. Nosotros en la primera ola vimos mucho paciente octogenario, mucho paciente sobre 70 años con necesidades de ventilación no invasiva o necesidades de ocupación de cama crítica. Hoy en día esa población es la que menos se contagia y por lo demás ya está vacunada y un porcentaje importante con su segunda dosis. Y lo que hemos visto es un aumento considerable de pacientes jóvenes en situación crítica. Pacientes jóvenes, 40 años, 30 años, y en forma considerable, digamos. Y son pacientes que necesitan soporte ventilatorio, que han necesitado ventilación no invasiva o ventilación invasiva y que tienen una alta ocupación de las camas críticas hoy en día. Doctor, ¿y se extiende también la ocupación por largo tiempo? Porque le pregunto que ha sido también tema en este último año de los pacientes. Y la pregunta es, más allá del rango de edad que tengan, ¿también la ocupación es de larga estadía, de varias semanas? Sí, justamente. Son pacientes que van escalando sus necesidades en las diferentes instituciones. Muchos de ellos comienzan con una hospitalización en unidades básicas de médico quirúrgico. Conforme pasan los días, pueden ir presentando una buena evolución, pero hay un porcentaje que también presenta una evolución más catastrófica, requiriendo ventilación no invasiva o ventilación invasiva en las camas de UCI. Esta evolutividad ya era conocida, digamos, en cuanto a lo prolongado de la estadía de estos pacientes. Y la diferencia con la primera ola quizás está en que los pacientes tienen una mejor reserva funcional, por lo cual toleran mejor, y eso hace que se prolongue su estadía hospitalaria, porque son pacientes que resisten más. Si tú piensas, los pacientes octogenarios, los pacientes adultos mayores tienen una reserva funcional muy baja y además tienen comorbilidades respiratorias muchas veces, que eso conlleva que requirieran mucho soporte, pero que pudiesen tener o que tenían una evolución desfavorable en un número importante. Hoy en día tenemos pacientes jóvenes, tenemos pacientes sanos y con una muy buena reserva funcional, y eso sin duda que prolonga su estadía, porque resisten mucho más. Afortunadamente, claro. Doctor, y respecto a esas características, al cambio de las personas que están llegando a las UCI en particular, ¿ustedes tienen algún indicio de que estemos frente a un desarrollo de la pandemia, asociado probablemente a alguna cepa distinta, que marque características diferentes respecto a la anterior? Porque ya hay confirmación de la presencia en algunas ciudades, acá en nuestro país, de la presencia de la cepa brasileña, ¿no?, de la británica, etcétera. Pero es interesante ver desde el punto de vista clínico, ¿no?, qué es lo que están observando ustedes. Sí, lamentablemente somos ciegos a eso. Uno puede hablar de intuiciones, pero no tenemos tipificadas las diferentes cepas en los pacientes. Eso dificulta poder dar una respuesta cierta. En forma intuitiva uno puede decir que sí, que hay pacientes que tienen una evolución más grave, que son pacientes más jóvenes, y eso hace presumir que podamos estar frente a diferentes cepas. Ajá. Pero si no las categorizamos, si no las tipificamos, esa información no es posible darla con certeza. Pero desde el punto de vista de los cuadros clínicos que desarrollan, ¿hay diferencias hoy día respecto a lo que ustedes vieron a mediados del año pasado, por ejemplo? Sí, eso está bien documentado también. Ya hay experiencia fuera con respecto a esto. Son cepas que son más agresivas y por eso mismo están atacando a una población más joven también y cursando con cuadros más graves. Doctor, como personal de salud, como usted, jefe técnico de urgencias, además de un recinto hospitalario, ¿qué es lo que más le preocupa a estas alturas de la pandemia? Me preocupa la sala de espera. Me preocupa que tengamos todos los box de atención ocupados, los servicios de urgencia, con pacientes hospitalizados o con larga espera y estadías esperando un cupo en una unidad intermedio o en una unidad de UCI, y que nos quedemos sin box en las urgencias para atender a los pacientes nuevos.
Eso es lo que me preocupa como urgenciólogo, como jefe técnico de un servicio de urgencia. El dilema de la última cama, perdón, Juan Pedro, no lo han vivido. ¿Teme que eso pueda ocurrir como se escuchó en la etapa más crítica? Sí, eso es un desafío y ojalá nunca tengamos que estar frente a esa situación. Nosotros hemos tenido una gran capacidad logística y gran capacidad organizacional, y aquí está toda la institución apoyándonos detrás, digamos. No somos un servicio de urgencia aislado, sino que toda la institución se ha abocado a que el servicio de urgencia funcione de manera adecuada, y esto nos ha permitido ir creciendo en bloque, ir destinando diferentes áreas del servicio de urgencia para tener los pacientes en estadía prolongada o que están a la espera de cama, y poder seguir atendiendo a los pacientes. Esto puede aumentar los tiempos de espera y sin duda que hay realidades distintas y que en otros servicios de urgencia quizás estén más complicados también. Esto es una situación que es transversal. Nosotros no somos una excepción ni a favor ni en contra, digamos, en que nos esté pasando algo distinto. Esto es lo que pasa en todos los servicios de urgencia del país, que están con pacientes hospitalizados, que ven sus tiempos de espera para pacientes nuevos prolongados, y el temor de todos los que trabajamos en la urgencia es justamente que tengamos cada vez menos box para atender a los pacientes nuevos y para poder recibir a los pacientes críticos que van a seguir llegando. Sí, claro, y esa advertencia es la que hay que resaltar, sobre todo como mensaje de alerta, en definitiva, para tener más cuidado, sobre todo en este momento. Doctor Rojas, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes.